Pues bueno, ya creo que tenemos 34 participantes y creciendo bastante, pero por respeto a la puntualidad, pues daremos inicio. Pues primero quería darles la bienvenida a todos a esta primera charla que estamos organizando como parte de AMEGUA, de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala. AMEGUA es una sociedad sin intención de lucro y nuestro objetivo es promover lo que es la movilidad eléctrica en la ciudad de Guatemala, preocupados por la situación del medio ambiente y pues bueno, apasionados con el tema. Llevamos aproximadamente un año estar trabajando juntos. Organizamos el año pasado un congreso de movilidad eléctrica en marzo. Tal vez algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar y desde ahí hemos seguido adelante con algunas de las tareas. Pues ahí les voy a ir comentando poco a poco durante la presentación, ¿verdad? Y como les decía, esta es la primera charla que estamos organizando. La idea es de ir desarrollando webinars así, de este tipo, con distintos temas que sean de interés para ir promocionando cada vez más la movilidad eléctrica en Guatemala. Entonces, pues bueno, un poquito lo que les quería comentar el día de hoy es la movilidad es y ha sido durante toda la historia un pilar muy importante para el desarrollo de las economías y de las sociedades. Necesitamos movilidad para movernos en lo personal, para mover bienes, para todo esto. Ha sido un pilar muy importante y como todo, pues bueno, en exceso es malo, ¿verdad? Y en los últimos 50 años hemos estado viendo lo que es tener mucho de un medio de transporte contaminante como es los vehículos de combustión interna. Ahorita, por otro lado, estamos pasando una etapa fascinante en lo que es la movilidad. Vemos cambios en todo el ámbito de la movilidad. Vemos cambios importantes en lo que es todos los sistemas de redes eléctricas. Estamos empezando a ver lo que es la movilidad compartida, la movilidad eléctrica, la micromovilidad que lleva unos 5 años, la conectividad vehicular ligado con lo que son los vehículos autónomos que está empezando a crecer, nuevos fabricantes de vehículos, algo que antes no se veía. Ahora hay nuevos fabricantes en todas partes del mundo. Lo que vemos con Tesla, la actualización remota de los vehículos, una continua urbanización mundial, nuevas filosofías de urbanismo que se están dando, los sistemas inteligentes de transporte, el empuje por la descarbonización. O sea, son muchos temas que se están dando en los últimos años y es verdaderamente apasionante vivir esta etapa. Nosotros pues estamos involucrados en una de esas pequeñas áreas que es la movilidad eléctrica, pero sin duda tiene repercusiones bastante importantes. Veamos. Y podemos hacer un poco pensar un poco de qué es lo que de lo que ha estado pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa generalmente? Primero se desarrolla, nos damos cuenta de alguna crisis ambiental, luego entra la tecnología y la imaginación y la inventiva del ser humano a desarrollar alguna tecnología que ayude a resolver este problema. Hay un proceso de implementación, luego llegamos a un nuevo normal y se da un cambio tecnológico. Cuando pensamos en esto y hablando de la movilidad eléctrica, podemos decir, bueno, sí, es obvio, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado
viviendo en los últimos 50 años. Sin embargo, yo lo que les quiero compartir es que esto no es un tema de los últimos 50 años, este es un tema que viene desde los 1800. El mismo ciclo se dio ya hace 200 años y me pareció interesante compartirlo con ustedes. ¿Cuál es la situación? En los 1800 la movilidad era estrictamente carruajes, no era carruajes jalados por caballos. Esta es una foto de Nueva York. Y en esa época los problemas ambientales eran de ámbito local, eran de la ciudad. ¿Qué pasaba en Nueva York en esa época? Se generaban 2.5 millones de libras de excremento de caballo al día. O sea, ese es un problema ambiental bastante importante. Todos los días la municipalidad tenía que limpiar esa cantidad de excremento para que al día siguiente fuera lo mismo. ¿Qué pasa? Se empiezan a dar problemas de salud y demás, y empieza el desarrollo de la tecnología. En 1828, en Hungría, el señor Jedlik desarrolla lo que es el primer vehículo eléctrico. En este momento todavía era un juguete, era casi que prueba de concepto lo que él estaba haciendo, y se fue desarrollando, lo fue ampliando cada vez más, y finalmente en 1837 se inventa lo que se considera ya un verdadero vehículo eléctrico, el primer vehículo del mundo, y este es en Escocia, 100% eléctrico. Obviamente era un diseño muy rudimentario, usaba baterías de litio, no eran recargables en ese momento. Entonces, obviamente, la autonomía y todo esto era bastante complicado, pero, de nuevo, tenían un objetivo que era mejorar el medio ambiente, entre otros, ¿verdad? Los desarrollos de tecnología se van creciendo, se van dando algunos desarrollos en Norteamérica, en Inglaterra, en Francia, en otros lugares. Y en 1859 se da el gran invento, lo que va a permitir que la movilidad eléctrica empiece de veras. Y es básicamente la invención de la batería recargable. Es en este momento en donde todos los desarrollos empiezan a crecer, empiezan a haber cada vez más inventos en todos lados. En 1891, William Morrison produce el primer vehículo eléctrico en Guatemala, en Estados Unidos, perdón. Básicamente era un carruaje con motor. Y algo bien interesante, Ferdinand Porsche, el primer vehículo que él inventó fue 100% eléctrico. El segundo vehículo que inventó fue un vehículo híbrido. Entonces, aquí vemos los desarrollos se estaban dando en todas partes del mundo. Se empieza a dar el nuevo normal. La gente cargaba sus vehículos en la casa. No necesitaban puntos de recarga públicos como es lo que esperamos. La gente lo cargaba en su casa. Era muy cómodo, era muy práctico, era mucho más limpio que ir en carruaje. Para entonces ya había carros de combustión interna, pero vibraban mucho, hacían mucho ruido, eran complicados de manejar porque tenían caja de cambios. Entonces no le gustaba mucho a la gente. Definitivamente el carro eléctrico era el que dominaba el mundo en esa época. Inclusive a nivel industrial, digamos, en las ciudades principales los taxis eran, o sea, verdaderamente era la norma. El carro eléctrico era el que iba a dominar en el mundo. Inclusive
el primer récord mundial de velocidad se dio en un auto eléctrico el 18 de diciembre del 98. En ese momento, pues bueno, fue impresionante que ese vehículo llegara a la fabulosa velocidad de 50 kilómetros por hora. Fue el primer récord mundial de velocidad registrado. Poco tiempo después, Camille Jenatzy logró batir ese récord yendo a 100 kilómetros por hora. Entonces, vemos que se estaba dando una fuerte evolución en la tecnología del vehículo eléctrico. Aquí pueden ver una idea de los anuncios que se estaban dando en ese momento. ¿Qué pasa? En 1908 se crea el modelo T. El modelo T vino a revolucionar el mundo automotriz en gran parte porque era mucho más barato. La técnica de fabricación lo hacía mucho más barato y entonces, pues obviamente, se daba mejor para el comprador. Básicamente valía la mitad de lo que costaba un carro eléctrico. Entonces el carro de combustión empieza a subir un poco. Todavía tenía algunos problemas, seguía siendo complicado de manejar, seguía sacando mucho humo y demás, pero la gente todavía le apostaba más al eléctrico. En 1912 vino la estocada final para lo que era el vehículo eléctrico o ese movimiento de vehículo eléctrico. Y básicamente fue cuando se inventa el encendido eléctrico de los vehículos. Hasta entonces, como recordarán, los vehículos de combustión se encendían con una manivela. Era tremendamente difícil de encender y era el punto por el cual mucha gente no saltaba al vehículo de combustión. En 1912 se hace este invento y de ahí en adelante empieza una caída muy fuerte en cuestión de la movilidad eléctrica y se dispara lo que es el vehículo de combustión eléctrica. Entonces, muchas veces decimos, sí, el vehículo eléctrico es el futuro. No, ha sido el pasado, fue el pasado, simplemente desarrollos tecnológicos y algunos aspectos económicos vinieron a complicar ese avance. O sea, el mundo iba hacia una movilidad eléctrica, sin duda. Ahora, ¿fue difícil el cambio? Muchas veces decimos que los cambios son difíciles, pero depende si qué tanto lo queremos. Por ejemplo, aquí vemos dos fotos de la ciudad de Nueva York, 1900 y 1913. Ahí está el único vehículo en 1900. En ese momento los vehículos seguían siendo carretas, ¿verdad? En 1900 ahí se ve el único automóvil. Y luego en la siguiente foto de 1913, apenas 13 años después, es difícil encontrar el carruaje. Y está ahí. En apenas 13 años, la ciudad de Nueva York logró cambiar considerablemente su modo de transporte. Simplemente es quererlo lo suficiente. Me gusta esta frase, la historia se repite porque las personas no escuchamos la primera vez. ¿Qué pasa? Esta situación ya la vivimos una vez, ya la vivió el mundo una vez, en 1820 y 1920, y ahora volvemos a lo mismo. La historia se repite. La única diferencia es que ahora lo que está en juego, o el ámbito en el que estamos preocupados, es en el mundo, ¿verdad? Tenemos una crisis ambiental, el tema de la contaminación, los gases de efecto invernadero es impresionante, ha tenido
repercusiones muy importantes en el mundo y ya tenemos que empezarle a poner atención a este tema. Tenemos una crisis y el primer gran evento que se da para solucionar esta crisis se da en 1963, cuando en Estados Unidos firman el Clean Air Act. Básicamente es el primer esfuerzo para ponerle atención a la calidad del aire en el mundo. Este se firma en Estados Unidos. Poco tiempo después se firma el Motor Vehicle Air Pollution Act, en donde ya se empieza a enfocar el control de la contaminación directamente a lo que es el vehículo. En este mismo documento se empiezan a dar algunos incentivos para lo que es la investigación de mejoras en la calidad del aire y especialmente en el tema del vehículo. Empieza de ahí nuevamente el desarrollo de la tecnología y el primer gran avance se da por General Motors, que construye el primer auto eléctrico, no podríamos decir que masivo, porque apenas se produjeron 1.200 vehículos, pero en el 96 se fabrica el EV1, un vehículo que a la gente le encantaba. Hubo muchos fanáticos de estos vehículos y General Motors hizo un modelo muy interesante. Este vehículo, en vez de venderlo al público, lo alquilaba. Cuando vio que había una fascinación tan grande por este vehículo eléctrico, vio mucho riesgo en lo que era su demás línea de productos, entonces decide no renovar los contratos de alquiler, retira todos los vehículos y los desecha. Este fue como que el primer avance grande con respecto a la movilidad eléctrica. Luego se da con el Toyota Prius en el 97, que aunque no era 100% eléctrico, obviamente, pero ya mete de manera muy importante en la mente de la gente lo que es el bajo consumo de combustible y la reducción en emisiones que debiera de tener un vehículo. Esto empieza a crear una revolución en el mundo con más relevancia hacia el medio ambiente. Obviamente se dan muchos desarrollos, estoy nada más explicando los principales. Luego en el 2008 sale Tesla con su primer modelo, el Roadster, que a diferencia del Prius tenía una imagen de ser un vehículo lento, un vehículo aburrido. Sí, salvaba el mundo, pero era aburrido. Luego Tesla cambia eso. Trae un vehículo que salvaba el mundo y además de todo era divertido de manejar. Y luego crea el Tesla Model X, que ya viene a cambiar completamente lo que es la perspectiva de lo que tenemos de la movilidad eléctrica. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo con respecto a la movilidad eléctrica? Pues esto ya no es una moda. Esto es una tendencia, sin duda. Quizás en la época del EV1 era una moda, ya no lo es. Vemos muchos países tomando pasos importantes en lo que es la restricción de autos de combustión interna, reduciendo lo que son el consumo de combustible y la emisión de gases. Y lo vemos por todas partes del mundo. O sea, esto ahora sí viene para quedarse. Y vemos en el mundo se están dando crecimientos muy importantes. Obviamente China es el líder en lo que es el crecimiento de los carros eléctricos, en gran parte porque sus ciudades
estaban teniendo muchos problemas de contaminación. Entonces ellos empiezan desde hace 40 años a empujar seriamente lo que es la movilidad eléctrica. Estados Unidos va ahí también un poco atrás, peleando bastante, pero vemos esa curva de crecimiento exponencial ya bastante importante. Y se está dando, y lo vemos desde otras maneras también, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, estas son proyecciones de cómo se espera que sea el crecimiento de ventas de los vehículos de transmisión o vehículos de combustión interna versus los vehículos eléctricos, y vemos que hay un crecimiento muy importante a nivel del mundo, y aquí vemos cómo hay un descenso importante. Se espera que haya un descenso importante en estos vehículos en un futuro cercano, ¿verdad? 10, 20 años, cuando nos damos cuenta, pasan muy rápido. Nuevamente vemos cómo ese crecimiento se está dando en todas las categorías de vehículos, ¿verdad? Obviamente en algunos más que otros, pero vemos cómo se espera que haya una migración importante de autobuses hacia eléctricos, motocicletas, vehículos de pasajeros y vehículos comerciales livianos. O sea, en todos los segmentos de vehículos se ve un crecimiento importante en el mundo. Y todo esto está apoyado en lo que es la reducción del costo de la batería. La batería, el costo de la batería representa aproximadamente 1/3 del costo de todo el vehículo. Entonces, obviamente, a estos niveles de costo de la batería, a niveles de $44, era muy caro. El carro se hacía muy caro. Eso ha venido reduciéndose bastante rápido, ¿verdad? En parte gracias al crecimiento tan importante en demanda de las baterías, y no solo para los vehículos. O sea, obviamente el incremento en ventas que veíamos en la gráfica anterior requiere de una oferta de baterías, pero lo vemos en todo tipo. En electrónicos también se están demandando bastantes baterías, y esto está ayudando a que cada vez más las baterías vayan bajando de su costo. Aquí vemos también cómo muchos de los modelos están teniendo crecimientos importantes. Tesla obviamente es el rey en este momento en este sentido. Otra gráfica, vemos un crecimiento, casi todos tienen crecimiento de doble dígito en sus ventas, en sus ventas del 18 al 19, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores principales que están empujando esto a nivel del mundo? Primero, como les decía, es la reducción de baterías. Cada vez se están haciendo nuevos desarrollos en las capacidades de las mismas baterías. Se están probando nuevos materiales. La semana pasada leía un artículo de una batería que todavía lo tienen como prototipo, que con la mitad del tamaño de una batería actual se puede conseguir hasta 5 veces el rendimiento en un vehículo. Entonces, vemos que se está invirtiendo mucho en la capacidad de las baterías. Se están haciendo nuevos descubrimientos de minas. Por ejemplo, hace un año se descubrió una mina muy importante en Paraguay y Chile, que casi triplicó la capacidad que se tenía antes. Obviamente esto viene a reducir mucho el costo. Se están mejorando los procesos de producción, de fabricación de las baterías, y sin duda la demanda empieza a contribuir bastante. En cuestión de medio ambiente, obviamente se está empujando mucho a nivel de todas las autoridades nacionales y locales,
¿verdad? Todas están empujando lo que es una descarbonización de las economías. Es un imperativo el día de hoy. En muchos países inclusive se están poniendo impuestos a la contaminación. Entonces, vehículos con más de ciertos años tienen algún tipo de impuesto y eso es lo que se está implementando en muchas ciudades, ¿verdad? Obviamente en Guatemala no tenemos nada así, pero creo que es algo que se debiera de pensar. Eficiencia energética, estamos tratando de ser más eficientes cada vez, y esto es un tema bastante importante. Es mucho más eficiente un auto eléctrico que un auto de combustión. Entonces, bueno, es otro factor que está empujando. Y los cambios urbanísticos también, en donde las personas ya no están requiriendo un auto grande, con un motor grande, con mucha potencia. Ahora se están yendo a autos pequeños, solo para dar vueltas en la ciudad. Entonces, todos estos cambios están empujando esa demanda de la movilidad eléctrica. Y obviamente el desarrollo tecnológico es importante en todo esto. Está habiendo una innovación en la industria automotriz de manera espectacular. Esto está permitiendo la entrada de nuevos fabricantes. Antes el mundo estaba dominado por los fabricantes tradicionales, Volkswagen, Mercedes-Benz y demás. Ahora ya no. Estas son algunas de las marcas nuevas que hay con vehículos de última tecnología, verdaderamente impresionantes. Y no solo viene de esta nueva tecnología, no viene solo de fabricantes de vehículos. Por ejemplo, el caso de Volt es un caso muy interesante. Volt es una empresa que sale de Bimbo, de México, y está fabricando su propia panel de distribución 100% eléctrico, y dentro de sus planes está ofrecerlo al mercado. Entonces, imagínense, una empresa como Bimbo pasa a ser fabricante de vehículos. Es espectacular. Y pues bueno, tengo que aplaudir también el esfuerzo. En Guatemala tenemos un fabricante de vehículos eléctricos, la empresa Luca, que está ahí en la jugada también. Entonces, se está abriendo el mercado automotriz de una manera nunca antes visto. Inclusive en el ámbito del deporte, de las carreras, desde hace 5 años existe la Fórmula E, que le hace competencia en cuestión de capacidades a los carros de Fórmula E. Es una competencia espectacular y se esperaba este año, pero ahorita probablemente lo pospongan, el Extreme E. Básicamente el Extreme E es una competencia off-road de carros 100% eléctricos. Esto es llevar la tecnología eléctrica a su máxima expresión. Y aquí tenemos el ciclo de adopción de la tecnología, que muchos lo han visto. Tenemos la fase de los innovadores, los primeros seguidores, y solo para dar una idea, creo que así es como se puede ver hasta ahora el desarrollo de la movilidad eléctrica. Asia ya está, creo que ya está llegando a lo que es el nuevo normal, ¿verdad? Europa va un poco atrás, Norteamérica va un poco atrás, pero ahí van todos bien. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Latinoamérica, al igual que el mundo, se está desarrollando, está dependiendo mucho de lo que es el transporte vial, y se espera que haya un crecimiento importante en cuestión de número de vehículos. Entonces, es importante que Latinoamérica entre a lo que es este movimiento de la movilidad eléctrica, y lo está haciendo. Hay algunos países que ya están dando pasos
muy importantes hacia esta movilidad. Por ejemplo, y han puesto metas importantes del país. Por ejemplo, Colombia ya definió que 600.000 vehículos eléctricos van a tener para el 2030. También han definido objetivos en cuestión de autobuses y han implementado líneas de autobuses eléctricos bastante bien. México también ha hecho muy buenos avances, tienen una red de puntos de carga bastante importante. Chile tiene como objetivo tener 100% de su transporte público eléctrico para el 2040 y 40% del transporte privado para el 2050. O sea, son metas bien interesantes. Y Costa Rica que nosotros lo vemos como un país, pues es un país más pequeño y demás, pero yo creo que nos lleva unos 15, 20 años en cuestión vial. Ellos han crecido muchísimo, han tenido un empuje muy importante en cuestión de la movilidad eléctrica. Todos estos tienen una ley específica de movilidad eléctrica, tienen objetivos, tienen planes definidos y van de muy buena manera avanzando hacia esto. Ecuador, Paraguay, Argentina, o sea, todos estos son países que están haciendo avances muy importantes en cuestión de la movilidad eléctrica. Yo pensaría que van por ahí, están empezando a ver los beneficios de esta migración. Ahora en Guatemala, ¿cómo veo la situación? Pues creo que hay 4 pilares importantes en los que tenemos que trabajar para impulsar esto. Uno es promover la demanda de vehículos eléctricos, otro la oferta, otro es preparar la infraestructura y luego lo que es el soporte institucional. Para promocionar la demanda, pues bueno, tendríamos que ver cuáles son los principales obstáculos que está habiendo, ¿verdad? Primero, la autonomía. La gente tiene el mito de que los carros eléctricos tienen muy poca autonomía. Y yo les digo, depende. O sea, ahorita ya hay vehículos con 200, 300, 400 kilómetros de autonomía. Y aquí lo que tenemos que poner a pensar es, bueno, ¿cuál es mi uso normal de un vehículo? Si yo recorro, bueno, la gran mayoría de gente recorre menos de 50 kilómetros al día. 50 kilómetros al día, el 90% de los vehículos eléctricos cumplen con ese requerimiento. Entonces, no va mucho por ahí el tema. Un amigo hace algún tiempo me decía, bueno, sí, pero lo que pasa es que si me quiero ir a Panajachel, no puedo ir en un auto eléctrico. Yo le pregunté, bueno, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Panajachel? No se acordaba. Entonces, el tema de la autonomía es bien relativo, ¿verdad? Si yo uso mi vehículo menos de 100 kilómetros, un vehículo eléctrico la autonomía de un vehículo eléctrico no es ningún problema. Baja disponibilidad de cargadores. El 90% de las personas en el mundo cargan su auto en la casa. Entonces, lo que es una red de cargadores públicos es nada más de oportunidad. Es la minoría de las veces que se utilizan ese punto. Entonces, no debiera de ser un factor tan importante. El costo inicial de los vehículos, sí, los autos eléctricos todavía son más caros, pero depende, ahí tenemos que ver un poco la economía, ¿verdad? Si nos enfocamos únicamente en el costo inicial del vehículo, sí, el auto eléctrico es más caro que uno de combustión. Sin embargo, en el tiempo, cuando ya lo ponemos a ver todos los costos de operar un auto eléctrico versus uno de combustión interna, sí trae mucho más cuenta tener un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión interna,
sobre todo si recorremos bastantes kilómetros al año. Entonces, se vuelve un análisis económico de corto o largo plazo, depende de la capacidad económica de las personas. El costo del servicio y la reparación, como les decía, es mucho más barato mantener un vehículo eléctrico. Baja variedad de vehículos, aún hay baja variedad de vehículos, sobre todo que las distribuidoras aún no han entrado a participar en este mercado, ¿verdad? Baja potencia, pues bueno, los carros eléctricos tienen más potencia que un vehículo de combustión interna. Y riesgo de sobrecargar la red, pues bueno, esto, sobre todo en un país como Guatemala, que tiene una buena infraestructura, pues no debiera de ser un tema, ¿verdad? ¿Cómo lo veo por tipo de vehículos? Pues bueno, en autobuses, en Guatemala ya hemos tenido varias reuniones con la Municipalidad de Guatemala, con el BID, que están muy interesados en hacer una prueba piloto en una de las líneas del Transmetro. Es un proyecto que va muy bien, entonces creo que dentro de poco ya podremos tener esa experiencia, ¿verdad? Tenemos que ver cómo se desarrollan los pasos ahora a futuro, pero creo que todos los jugadores están muy interesados en ver esta posibilidad. Transporte de carga, pues bueno, ahí no hemos visto mucho movimiento. Tal vez lo más cercano es, por ejemplo, de Hino, que tiene camiones híbridos, ¿verdad? Y es lo que se está viendo. No he oído mucho de vehículos, camiones 100% eléctricos, en gran parte porque obviamente las diferencias de costos sí se hacen mucho más grandes, ¿verdad? Vehículos de carga liviana, hay algunos vehículos disponibles, no en Guatemala, en el mercado, hay algunos vehículos, hay opciones y la tecnología los irá abaratando de nuevo, ¿verdad? Entonces creo que dentro de poco ya podremos tener algunos ejemplos. Es más, tenemos una empresa, uno de nuestros asociados, que tiene una flota de 11 paneles eléctricas con los que hace distribución de productos de consumo. Están fascinados con la tecnología, con el desempeño, y están con un proyecto de ampliar esa red. Entonces, pues bueno, tenemos buenas experiencias en Guatemala. Lo que son vehículos livianos, es sorprendente que en Guatemala, para lo, digamos, poco que se ha hablado de la movilidad eléctrica, ya tenemos, creo que son 7 Tesla, tenemos BM como este que sale acá, BM i3, tenemos Nissan Leaf, tenemos casi de los principales vehículos eléctricos están en Guatemala. Todos estos han sido por importaciones individuales. Esto es personas que se han ido a Estados Unidos, a Europa, a comprar el vehículo y lo traen, ¿verdad? Las distribuidoras actuales están mostrando interés, están siendo un poco cautelosos en ver cómo se va dando el mercado, pero creo que sí, cada vez hay más interés por entrar a este mercado, ¿verdad? Aparte hay iniciativas de otros empresarios que quieren traer otros vehículos que no están ligados a los fabricantes tradicionales, digamos, ¿verdad? ¿Cuáles son los obstáculos que veo yo para este tipo de vehículos en Guatemala? Primero, creo que la sobredemanda de vehículos eléctricos en el mundo va a afectar un poco, porque quiera que no, los distribuidores nos ven como un mercado pequeño, ¿verdad? Y cuando tienen una sobredemanda del 120, 150% en Europa o en Estados Unidos, pues bueno, pensarán mejor ir a surtir a esos mercados. Básicamente,
venden lo que producen. Entonces creo que va a tomar un poquito de tiempo para que nos ven Latinoamérica como un mercado interesante. Y quizás el principal obstáculo que veo yo son los vehículos rodados. Creo que, como ustedes sabrán, 80% de los vehículos que entran a Guatemala de nuevo registro son vehículos rodados de Estados Unidos principalmente, en condiciones bastante deterioradas, que se venden en Guatemala por lo baratos, ¿verdad? Entonces, creo que conforme la movilidad eléctrica vaya subiendo en Estados Unidos, nosotros sigamos siendo o vayamos creciendo en ese mercado de vehículos deteriorados, ¿verdad? Entonces, es un tema que debiéramos de ponerle atención lo más pronto posible. También los vehículos livianos, un mercado importante pueden ser las flotas, ¿verdad? Hay varias empresas que están empezando a pensar en esto, en ver si pueden migrar algunas de sus flotas a vehículos eléctricos. Ya hemos hablado con varias, 3, 4 empresas grandes que ya lo están pensando. Entonces, creo que podemos tener sorpresas interesantes en el próximo año, probablemente. Motocicletas, hay unas bellezas de motocicletas eléctricas. Quizás el problema de estos es que las motos de combustión son tan baratas. O sea, es tan fácil y es tan barato comprar una moto de combustión que la moto eléctrica sí es bastante más cara. Entonces creo que eso va a afectar un poquito el crecimiento de este vehículo, aunque creo que a raíz del COVID yo esperaría ver un crecimiento aún más rápido en lo que es la compra de motos en Guatemala. Cuestión de bicicletas está creciendo también bastante gracias a las inversiones que está haciendo la municipalidad en cuestión de las ciclovías. Se está dando una tendencia bien interesante, y no solo para movimientos interurbanos, sino que también deportivos y demás. Entonces, hay un buen número de empresas que ya están ofreciendo bicicletas eléctricas de toda gama, desde unas muy baratas hasta unas muy caras, $10,000 y demás. Hay mercado para todo, creo yo. Entonces creo que eso vamos a ver un crecimiento interesante. En las patinetas eléctricas también creo que se está dando un crecimiento importante. De nuevo, los cambios de urbanización, la ampliación en ciclovías que está haciendo la municipalidad, está ayudando a todo esto. Tal vez un comentario con esto, creo que sí son medios, la bicicleta y las patinetas, creo que ya necesitan una regulación. Se necesita regular ya el uso de estas por cuestiones de seguridad. O sea, hay patinetas que pueden ir a 30, 40, 50 kilómetros por hora, y eso en una ciclovía ya es extremadamente peligroso, ¿verdad? Ya podemos hablar de inclusive muertes a la hora de un accidente. Entonces, creo que sí se debiera de empujar algún tipo de regulación en este sentido. Promoción de la demanda, pues bueno, ahí es ir educando un poco a las distribuidoras en ver que la movilidad eléctrica viene para quedarse, y no hay otra. En gran parte porque Guatemala no tiene una industria de fabricación de vehículos como para que podamos decir, no, no dependemos de lo que diga Casa Matriz. Casa Matriz está reduciendo y va a seguir reduciendo su oferta de vehículos de combustión. Lo veíamos en las gráficas hace un rato. Entonces, los distribuidores van a tener que vender lo que los fabricantes produzcan, y eso va a ser eléctrico. Entonces, creo que poco a poco
hay que ir cambiando ese chip, ¿verdad? Sin duda hay que facilitar los procesos de importación. Todavía es un poco complicado este tema. La SAT ha hecho algunos cambios ya en lo que es el registro, que hace unos años era una complicación. Ya hemos tenido varias reuniones con ellos y estamos en proceso de facilitar aún más este trámite, ¿verdad? Y hay que poner incentivos en la compra, sin duda. Bueno, aquí ven de nuevo, ¿verdad? Esa es lo que les decía hace un rato, la reducción en ventas de vehículos de combustión interna. Obviamente esto va a repercutir en la oferta que tenemos localmente. En lo que es infraestructura de carga, pues bueno, por suerte Guatemala tiene una infraestructura eléctrica bastante importante. Pues bueno, estaba viendo la lista de participantes y sin duda hay personas mucho más expertas que yo en este tema, pero sabemos que la infraestructura es bastante buena, bastante robusta y está preparada para recibir estas cargas adicionales que se pudieran dar a raíz de la movilidad eléctrica. Sin embargo, tenemos que pensar que no necesitamos tener miles de puntos de carga instalados en Guatemala para que esto se vuelva una realidad. Lo que tenemos que hacer es preparar la infraestructura en las casas, ¿verdad? Es ahí en donde la gente va a cargar primordialmente. Sí, necesitamos tener alguna red secundaria y poco a poco se está dando, ¿verdad? En Guatemala tenemos, hasta donde sé, tenemos 9 puntos de carga públicos, ¿verdad? Inclusive en Panajachel, en Antigua, en Huehuetenango, se pueden encontrar puntos de carga. Algunos son puntos lentos, otros son semi rápidos. Entonces, bueno, ahí va. Va avanzando en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos trabajando en este sentido? Pues bueno, estamos trabajando, estamos en pláticas con la empresa eléctrica, con el MEM, estamos viendo a ver cómo podemos apoyar un poquito en know-how para ir fortaleciendo y preparando la infraestructura eléctrica, ¿verdad? Eso requiere mucha educación. Hemos tenido reuniones también con algunas empresas desarrolladoras de edificios y centros comerciales que ya ven el tema de la movilidad aquí, encima. Entonces quieren empezar a preparar sus proyectos ya de una vez con cargadores, ya sea públicos o de uso privado, en el caso de los apartamentos. Entonces, es un punto bien importante y muy interesante. Y también con la municipalidad, lo que es la promoción de nuevas vías, de nuevas ciclovías. Soporte institucional, todo esto no es fácil, o sea, sobre todo en el ámbito de la movilidad, en donde repercute en muchas áreas, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, hemos tenido una serie de reuniones con personeros del MEM que están muy interesados en promover la movilidad eléctrica. También con apoyo del BID, que está apoyando muchísimo. Y una de las ideas es desarrollar una serie de actividades para poder crear un plan nacional de movilidad eléctrica. Esto nos ayudará a coordinar las distintas entidades y poder definir y alinear los objetivos que tenemos entre todos, ¿verdad? También un aspecto muy importante es la elaboración de una ley y sus reglamentos específicos, ¿verdad? Es mejor hacerlo
desde un principio. O sea, sabemos que se necesita. Lo que estamos haciendo como Amegua, estamos ya empezando a ver, a analizar las leyes que se están dando en otros países. El Salvador ya tiene una ley, Costa Rica, Chile, Paraguay, Ecuador, o sea, todos estos tienen una ley específica y estamos empezando a hacer esos análisis. ¿Qué debiéramos incluir? Bueno, cómo promover la oferta, cómo promover la demanda, ver temas de medio ambiente. Y el tema de movilidad eléctrica es muy importante, el tema de cómo hacer el desecho, reciclaje o reuso de las baterías una vez termine su vida útil, ¿verdad? Eso es un tema que tenemos que entrarles desde un principio para no estar dentro de 10, 15 años con otra crisis ambiental a raíz de todas esas baterías en ríos y demás que ya sabemos. Entonces, estamos trabajando en este aspecto también. ¿Cómo veo a Guatemala? Pues bueno, vamos un poquito atrás que los demás, pero creo que ya estamos subidos ya en la gráfica, estamos trabajando, vemos mucho interés por los distintos actores en este ámbito. Entonces creo que sí vamos a poder hacer unos cambios muy, muy interesantes en este sentido. La tecnología, el desarrollo de la tecnología es constante. Una vez una tecnología empieza a declinar, vemos que viene otra atrás. Lo vimos cuando veíamos la historia del auto eléctrico, que está teniendo su resurgimiento. ¿Y hacia dónde vamos? No se sabe, hay algunas ideas, tal vez la tecnología que está más cerca es el vehículo de hidrógeno. Todavía sí se ve como a unos 15 años, tal vez, para que la producción del hidrógeno sea económicamente viable. Todavía no lo es, ¿verdad? Otra tecnología que se está viendo, tal vez para más tarde, es un vehículo de un material que se llama thorium, es seminuclear el tema pero dicen que con una onza de ese material se puede recorrer 200,000 kilómetros. Entonces, de nuevo, vemos la tecnología haciendo lo suyo, y de ahí, quién sabe, la movilidad está cambiando a una velocidad bastante impresionante, y ya de ahí en adelante es una cuestión de la imaginación, ¿verdad? Pues me gustaría terminar solo con esta reflexión. Nadie cometió un error más grande que aquel que no hizo nada por creer que podía hacer muy poco. Creo que, y lo hemos visto en varias áreas, ¿verdad? En donde cada uno hace lo suyo, cada quien hace un poquito, y muchas veces decimos, no, pero ¿y qué voy a hacer yo? ¿Verdad? Podemos hacer mucho. Como Amegua estamos comprometidos con este esfuerzo de la movilidad eléctrica. Lo vemos como una necesidad a nivel de la ciudad de Guatemala, a nivel de país. Entonces, pues bueno, como les decía en un principio, la idea es tener este tipo de charlas con distintos temas, algunos temas de medio ambiente, temas técnicos en cuestión de movilidad eléctrica y demás. Así que, pues aquí está la información de contacto, por si quieren participar en las actividades de Amegua, o si quieren participar como pues asociados de Amegua, siempre bienvenidos. Estamos buscando gente que nos aporte know-how, que nos apoye en este movimiento. Así que muchísimas gracias por su atención.
Me da mucho gusto que seguimos teniendo a todos los que teníamos desde un principio. Si quieren, voy a ver aquí, tengo algunos comentarios. El precio no siempre es un obstáculo, sobre todo si se logra posicionar como producto premium. Ejemplo, el iPhone. Totalmente, hay mercado para todo, ¿verdad? Yo creo que, y lo vemos actualmente, yo creo que hasta donde sé, el vehículo que más hay, el modelo que más hay en Guatemala es el Tesla. Entonces hay mercado para todo, ¿verdad? Yo a lo que me refiero es a que sea masivo, ¿verdad? Que sea de uso masivo y común, ¿verdad? No existen leyes que regulen el ingreso de vehículos eléctricos a Guatemala por temas de seguridad. No existen leyes que regulen esto. Así como puede entrar todo tipo de vehículo de combustión, puede entrar todo tipo de vehículo eléctrico. Y el tema de seguridad, estoy totalmente de acuerdo, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? A ver, buenas tardes. ¿Cuánto dura la carga de las baterías de los vehículos estacionados? Técnicamente es ilimitado, pero no es así. El problema de una batería, de un vehículo eléctrico estacionado es que la batería se puede deteriorar con el tiempo, pero cuando me refiero a con el tiempo es si uno lo deja 3, 4 meses, ahí eventualmente puede ver esa reducción en su capacidad, pero no se descarga significativamente. Perdón, sigue, es decir, si no se cuenta con cargador en el trabajo, regularmente estaría 8 horas sin uso y sin estar cargándose. No hay ningún problema. Si los periodos de tiempo son esos, no hay ningún problema. Se puede cargar en la noche en la casa y en el día estar parqueado en la oficina y no va a tener ningún deterioro ni pérdida de carga. ¿Cuál será su comportamiento con tráfico? No tanto por kilómetros recorridos. Eh, bueno, un vehículo eléctrico cuando está en tráfico no consume. Lo único que consume es las luces, el aire acondicionado, el radio. O sea, consume verdaderamente poco el vehículo. El año pasado tuve la oportunidad de alquilar un Tesla lindísimo, una experiencia buenísima. Y sí cuesta un poco acostumbrarse, ¿verdad? Porque de repente uno para en el tráfico y no se oye nada, ¿verdad? Entonces dice, sí le da un poquito de miedo en un principio, pero no consume, no es significativo lo que un auto eléctrico consume en el tránsito. Otra pregunta, ¿cuál es su plan como Amegua con los vehículos de 2 ruedas eléctricos, las bicicletas? Nosotros somos fanáticos del tema de la bicicleta eléctrica. Creo que es un medio muy interesante. Depende mucho del tipo de uso de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, si vivo en Vía Canales y trabajo en Guatemala, bueno, la bicicleta eléctrica no será el mejor medio, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Pero conozco mucha gente que vive en la ciudad, trabaja en la ciudad y recorre los 4 o 5 kilómetros en bicicleta eléctrica. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante y está creciendo bastante bien ese segmento, ¿verdad? Tengo algunas consultas. ¿Cuánto dura la carga de las baterías de los vehículos estacionados? Esta ya la contesté. ¿Qué instituciones de gobierno se han involucrado en analizar este tema? Como por ejemplo, para formular leyes, regulaciones, etcétera. Mencionó Muni Guatemala con el Transmetro eléctrico, pero de gobierno central, ¿hay interés de alguien? Gracias por el comentario. Tal vez no fui suficientemente empático en el tema. El Ministerio de Energía y Minas está muy interesado en este tema. Como les decía, hemos tenido varias reuniones con ellos.
el ministro está muy interesado, ya definió un viceministro que está encargado de este tema y hemos tenido varias reuniones. O sea, el Ministerio Central sí está, el Ejecutivo está muy interesado. Lo que necesitamos es subir al barco a otras personas, ¿verdad? A otras entidades. Es un tema de movilidad, entonces, por definición, gobernación tiene que estar involucrada, ¿verdad? En cuestión, como mínimo, el Departamento de Tránsito, porque sí tiene que haber algunas regulaciones. El Congreso es imperativo que se involucre también, y hemos tenido contacto con algunos diputados para ver cómo podemos empezar a trabajar una ley en este sentido. Entonces, sí es muy importante que el gobierno central se involucre. Veo bastante interés en ese sentido, o por lo menos lo veía antes del COVID, ¿verdad? De repente, pues, tendremos que ver si logramos retomar ese tema, ¿verdad? Muchas gracias por la información, un gusto. Ilusiona el ver un país más ecológico e inteligente. A corto plazo, ¿dónde están las oportunidades para desarrollar el mercado de vehículos eléctricos? Bueno, de vehículos eléctricos. Yo creo que, como les decía, creo que sí va a haber un crecimiento de, asumo que se refiere a vehículos livianos. Creo que sí va a haber una demanda creciente. En un principio, creo que irán a ser vehículos rodados. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo quiero comprar mi carro eléctrico, entonces yo me tengo que ir a Estados Unidos y lo compro y lo traigo, ¿verdad? Hemos tenido pláticas con algunas de las distribuidoras que están muy interesados en eso. Tendremos que ver un poco los tiempos, ¿verdad? Obviamente ellos tienen que ver hacer otra serie de análisis financieros y demás, pero creo que en un principio lo que es la importación de vehículos podría ser muy interesante, y obviamente eso requerirá de apoyo de mecánicos y demás, ¿verdad? Mucha educación. Me están diciendo que tenemos a uno de nuestros amigos del Ministerio de Energía aquí en la audiencia. Pues muchísimas gracias muchísimas gracias, Gabriel. Creo que es uno de los principales promotores dentro del MEM de esto. Así que, pues gracias por acompañarnos. Se necesitan más actividades como estas, más acercamiento a empresas que ofrecen productos eléctricos con empresas que requieren flotas, y es urgente crear las leyes en Guatemala y hacer más publicidad para que la gente vaya conociendo los productos. Sin duda, en eso estamos. Ese es el objetivo de esta charla y de las que vendrán. Bueno, veo muy importante el tema de las flotas, ¿verdad? Creo que hay empresas que están interesadas, ya están haciendo su investigación en ese sentido, así que creo que va a crecer. Carlos Galeano, los invito a generar sinergias con Syntropy.earth, una empresa guatemalteca que está generando data, monitoreando parámetros de calidad del aire. Estupendo. Inclusive sería fabuloso que nos pudieran dar una charla y que nos cuenten cómo está esa calidad del aire. Actualmente, ¿cuántas estaciones de carga hay para vehículos eléctricos en Guatemala? Hasta donde tengo entendido hay 9. 5 están en la ciudad de Guatemala. Todos son carga lenta. Si entran a la página de Amegua, amegua.org, ahí está un mapa de dónde están los puntos. Entiendo que la política energética 1950 ya contempla el desarrollo del tema de transporte y movilidad eléctrica. Así entiendo también, ¿verdad? Por eso es que están muy interesados ellos en apoyar este esfuerzo. María Galindo, muy buena charla, muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Entiendo que la mano. Muchos saludos, Gabriel.
¿Cuál sería la necesidad de telecomunicaciones en los vehículos eléctricos? Bueno, Walter, los vehículos eléctricos, como están ahora, no necesitan no requieren una necesidad particular de telecomunicaciones, a menos que tengas un Tesla. El Tesla sí necesita eso para hacer los updates del software del carro y demás, pero de ahí no se necesita. Algunos modelos más recientes, con cargadores más recientes, sí necesitan algún tipo de telecomunicación para que el cargador se comunique mande la información, ¿verdad?, a la empresa eléctrica. O sea, básicamente cuánto está cargando, a qué horas y demás. Entonces, el vehículo como tal aún no requiere de comunicación. Eso ya lo veremos venir cuando los vehículos ya estén interconectados entre ellos y todo. Ahí sí va a ser muy importante, y hacia eso, por eso es que se espera tanto el 5G. ¿Cuántas empresas de bicicletas hay en Amewa? Actualmente no tenemos ninguna. Ya habíamos recibido la solicitud de ingreso de varias. Sin embargo, por el tema del COVID, pues bueno, bajó bastante ese interés, pero sí hay, estamos en pláticas con varias. Sergio Argueta, ¿cómo van los avances con la ley de movilidad eléctrica? En Guatemala hay tres propuestas de ley que entraron en el Congreso en los últimos 3 años. Dos se limitaban a lo que eran incentivos fiscales. Otra que sí era bastante más completa. Tuve el gusto de participar en las últimas fases de esa propuesta. Bastante más completa. Sin embargo, los diputados proponentes no fueron reelectos, entonces no sé cuál será el estatus de estas leyes, ¿verdad? José Marcos dice, la política energética contempla acciones para realizar estudios para el diseño de pliegos tarifarios para los usuarios de vehículos eléctricos. Diseñar un marco legal y operativo que permita el montaje y operación de centros de recarga para vehículos eléctricos a través de la figura de grandes usuarios distribuidos. Sí, no conozco bien esa política energética, pero sí tengo entendido que incluye algunos de esos aspectos. Nosotros le queremos dar más énfasis dentro de una ley específica. Ya actualmente ya se puede tomar provecho de las tarifas horarias que tiene la empresa eléctrica, y eso ayudaría considerablemente si uno carga durante la noche, ¿verdad? Durante el baile. Luis Herrera, sí, con gusto podemos compartir la presentación, la vamos a subir a la página. Un saludo a todos de parte de EXA. Nos ponemos a la orden si alguien desea instalar su cargador para vehículos y aprovechar las tarifas horarias. Ahí está. Una introducción al mundo de EVs, muy buena, felicitaciones, y espero que vayan avanzando el tema en las distribuidoras para que comiencen a importar más este tipo de vehículos. Yo creo que sí, que creo que nos acompaña varias personas de ese gremio, así que conforme vayamos teniendo más comunicación, creo que ellos se van a ir empatinando más con esto, ¿verdad? Luis pregunta si la instalación del cargador solo lo puede hacer EXA o cualquier electricista autorizado. Lo puede hacer cualquier electricista, sin embargo, sí recomendaríamos que fuera un electricista bastante capacitado, ¿verdad? Hasta ahora sé que hay solo una persona que está certificada por un distribuidor grande para la carga de la instalación de cargadores eléctricos. Entonces, no es una instalación tan compleja, pero sí ya se están hablando de cargas suficientes como para causar daño, entonces sí hay que tener cuidado.
con la pandemia la demanda de vehículos eléctricos debería aumentar, tener la necesidad de bajar el aforo en el transporte público. ¿Cuál es la perspectiva de NEWA? Yo creo que a raíz de la pandemia yo pensaría, tal vez no al vehículo eléctrico, sino que cuál va a ser la migración de la movilidad en general, ¿verdad? Yo creo que las personas que iban en bus podrán migrar hacia motocicleta, ¿verdad? Porque es lo que tienen de capacidad eléctrica, de capacidad económica, perdón. Entonces creo que yo pensaría que va a subir bastante lo que es la demanda por motocicletas. En cuestión de vehículos eléctricos, creo que la pandemia no creo que vaya a ser un factor. Hoy por hoy el que quiere comprar un carro eléctrico lo puede comprar haya o no pandemia, ¿verdad? Entonces no creo no esperaría que hubiera un efecto importante, ¿verdad? Felicitaciones. A ver, felicitaciones por la presentación desde Perú. Gracias, Ever, por acompañarnos. Me pongo la orden en la conversación de libros. Muchas gracias por la invitación al webinar. Seguimos. Pues bueno, yo creo que ahí están todas los comentarios y dudas que tenían. De nuevo, les agradezco muchísimo su participación. Me alegra muchísimo que les haya interesado el tema. Vamos a estarles presentando otros temas que creo que son de mucho interés, y ahí tienen nuestra información de contacto para lo que ustedes deseen. Si tienen alguna pregunta o inquietud particular, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Y pues bueno, de nuevo muchas gracias por todo, y les deseo todo lo mejor. Manténganse sanos y pues bueno, como dice el presidente, que Dios bendiga a todos y que bendiga a Guatemala. Muy feliz noche y un gusto haber compartido este tiempo con ustedes. Hasta luego.